En el programa del día de hoy, en nuestro AR Podcast, vamos a llevar a cabo una tertulia, una entrevista, un cruce de palabras con nuestro amigo Salomón Zamacá. Hoy, desde el Cristo Rey, muy famoso y conocido por nuestro pueblo de San Antonio del Táchira, y un sitio turístico, sea como sea, donde está la vista hermosa de San Antonio. Y en esta tertulia, pues, AR Podcast ha preparado este programa especialmente para ustedes. Bienvenido, Salomón. Muy buenas noches, Sergio. Gracias por la invitación que me dispensa. Enhorabuena cuando todos estamos llenos de expectativas por esta frontera viva, por esta frontera estratégica. Como siempre lo he dicho, por donde comienza y termina la patria de Bolívar, unido con nuestra hermana República de Colombia, dos hermanas unidas por lazos de indestructible amistad. Sí, efectivamente, eso que nos une, porque estamos en una zona fronteriza, quizá en algún momento la frontera más activa de América Latina. Y ahí es donde nosotros queremos retomar ese papel importante que en el año 2022 se reinició con las operaciones o la reactivación de las operaciones aduaneras y comerciales entre dos países unidos por la historia, Venezuela y Colombia. Y bueno, hay que felicitar al presidente Gustavo Petro y al presidente Nicolás Maduro Moro por esa iniciativa. Y por supuesto, no dejar de mencionar al gobernador Freddy Bernal, que desde ese entonces pues ha hecho también lo conducente a la reactivación económica aquí en San Antonio del Táchira. Efectivamente, los cambios suceden por la buena voluntad política que siempre les ha asistido a los dos gobiernos. El de Colombia en la persona de nuestro hermano Gustavo Petro y por supuesto de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Y toda aquella gente que le asiste accesoriamente en el Ejecutivo, tanto a nivel nacional, regional como municipal. De verdad, visto o bien visto a nivel internacional por otros, porque de eso se trata, creo que el tema en esta noche, que es la geopolítica, ¿no? La mayoría a nivel mundial aplaude la decisión de dos personas que bajo el bien común de los pueblos, porque es que cuando hablamos de Colombia, hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Venezuela hablamos de Colombia, ¿no? Nos asiste diferentes vínculos, los más importantes, los sanguíneos, los afectivos, y de ahí se suma se suma otros vínculos que hacen lo que yo dije al principio, nos hacen indestructibles, que producto de una coyuntura y producto de una situación que fue calculada con premeditación, alevosía, para separarnos y de pronto aprovechar, como se dice en el argot pueblerino, en río revuelto ganancia de pescadores. Pero mira como el tiempo les ha jugado mal y ha hecho que eso, que es el amor fraterno entre estos dos países, sin contar los otros que nos unen por el sentimiento bolivariano, hicieron que todos los cálculos que fueron, entre comillas, fríamente calculados, se les cayeran. Históricamente, los estados o las relaciones de los estados suponen de buena fraternidad o de fraternidad, la palabra ya lo expresa. Y ese es el sentido de esta entrevista, la geopolítica. Esa geopolítica, el conocimiento de la palabra como tal, ¿en qué deriva? Principalmente porque nosotros tenemos un público que no solamente en el ámbito cultural y deportivo, sino que en el histórico y en el geográfico también nos acontece a nosotros llevarle a este público en general. Sí, ¿Por qué la importancia de esa geopolítica? El conocimiento, ¿a qué nos lleva? Sí, si acudimos a nuestros auxiliares como Wikipedia o cualquier otro auxiliar a través del internet,
E inclusive cuando hacemos un estudio de etimológico, de pronto se llega solamente al límite de que es lo geográfico unido con lo político. Y pensándolo bien, se deja algo que es más, por supuesto, lo geográfico es importante en la geopolítica. Y eso es parte pues, del término como tal. Y la política, que es el poder, ¿no? Geografía más los poderes. Pero hay un tercer elemento que posiblemente dentro de las conceptualizaciones no se dice, y es lo social, la persona, el ser humano. Como decía un canto, la patria, sea la colombiana, sea la venezolana, inclusive que sea la de Estados Unidos, la patria es el hombre. Es correcto. Y eso lo hace el sentir de un espacio geográficamente demarcado y que por supuesto, pues el día de hoy es lo que tratamos de dar a entender, de dar a conocer. Sí, y hablabas de la importancia de la geopolítica. Y voy a comenzar por algo que lo vemos todos los días, mi vecino. Entonces, veo mi vecino de la casa de la izquierda y veo el vecino de la casa de la derecha. Y entonces yo digo, tenemos que unir esfuerzos, tenemos cosas en común dentro de la vecindad, ¿no? Tenemos tanto beneficios como también necesidades. Entonces yo debo de ponerme de acuerdo qué es lo que tenemos en común, cuáles son las necesidades de mi vecino, cuáles son las necesidades de la gente más cercana, y en función de eso, yo digo, yo debo de saber cómo debo entonces convivir. Eso sería en términos domésticos, pero ya a nivel ya más macro y tomando en consideración lo político, Venezuela, yo creo que algunos han coincidido en que es el segundo Edén, y a veces lo decimos los venezolanos jocosamente, pero no, es más allá de lo jocoso, Sí, con el perdón que me puedan asistir los estudiosos teólogos, esta tierra es una tierra que fluye leche y miel, que lo tenemos todo. Y para completar, pues tenemos las mujeres más bellas. Pero para retomar nuevamente lo geopolítico, hay unas particularidades que debemos de señalar en esta noche, y es por qué Venezuela ha sido el centro durante el año 2020 hasta este 2023, pero sobre todo del 2020 hasta el 2022, y anteriormente a eso, el 2014 hasta el 2022, son 2 etapas que hicieron que Venezuela fuese el centro de atención a nivel político. Y como si fuera poco, y por eso lo importante de estar en este ícono de San Antonio, porque ya no vamos a hablar solamente de San Antonio, vamos a hablar de la ciudad que nos une con la hermana República de Colombia, como lo pueden ver al fondo, y a pocos metros podemos ver allí la villa heroica del Rosario y Cúcuta, donde se plasmaron muchos acuerdos a nivel suramericano o a nivel bolivariano. Decimos bolivariano porque allí entonces tendremos que hablar obligatoriamente de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Ecuador. Y uno por allí que de pronto los historiadores, yo no soy historiador, ¿no? Mi rama no es la historia, sin embargo, pues uno se nutre a través de la lectura, a través de ese interés de estar hurgando, de estar investigando. Entonces, de alguna manera, nos hemos convertido en investigadores documentales. En otra parte, pues, sí, nos hemos convertido también en investigadores de campo. Pero, para colmo, estamos en San Antonio, que es la puerta
de esa patria que se llama Venezuela y que estamos hablando que es un país estratégico y que lo comparamos con el respeto que se merecen los estudiosos teólogos como la tierra que fluye leche y miel. Tenemos prácticamente somos un reservorio hídrico y un reservorio ecológico y en consecuencia emanador de eso tan primordial para la vida como es el oxígeno. Entre otras cosas, tenemos materiales que inclusive no se encuentran en la tabla periódica y una cantidad de cosas que hacen que desde afuera sea un país apetecido y que sea un país envidiado y por ende el gusanito, y lo voy a decir aquí porque también tenemos que hablar de la parte espiritual, el gusanito diabólico se mete para perturbar la paz, el buen vivir del venezolano. Y eso ha sido público y notorio desde que nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, tuvo que irse. Sin embargo, quedó alguien allí que por voluntad de él siguió pues la continuidad de ese proyecto que nació por allá, podemos decir, en el Samán de Guaire, en Maracaibo, pero que está fundamentado en el árbol de las tres raíces. Para sintetizar, se nos vino después de la partida de nuestro comandante Chávez, se vino una cantidad de situaciones que tienen que ver con lo geopolítico. Posiblemente nosotros podemos decir que no le dimos el interés que usted está preguntando, ¿por qué la importancia de la geopolítica? Entonces, llegó un momento, Sergio, que nos encontramos solos. Yo no sé si tú sentiste que hubo un momento en el año 2020 hasta el 2022 que prácticamente nos encontramos como solos, ¿no? Yo sé que esta tertulia va a trascender a varias partes del mundo porque las bondades de las plataformas digitales pues permiten que eso llegue. Por un momento dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Y Colombia? ¿Y nuestra hermana? Ajá, y Perú también, y Ecuador. O sea, como que todos como que miraban y hay que decirlo claro, miraban a Papasani y decían, no, si él nos dice que sí, lo ayudamos. En un momento histórico nos encontramos solos, pero salimos victoriosos. Y eso nos hace entender que para que a Colombia no le suceda lo que nos sucedió a nosotros, para que Perú, Ecuador y todo, no solamente los países bolivarianos, sino Suramérica, porque ese era el proyecto de Bolívar, ¿no? La gran potencia de Suramérica, pero no, que ellos no se vean envueltos en un momento dado por los intereses que se desligan o se desprenden de ese conocimiento de la geopolítica, los vaya a afectar a ellos. Pero yo estoy muy seguro que Venezuela, como lo han demostrado, como en un momento dado lo demostró Chávez en muchos escenarios, y entre esos en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, en plena sala, allí defendió los intereses de todos los pueblos latinoamericanos. Pero sé que otros han defendido, nosotros hemos defendido los intereses de toda Latinoamérica, hemos defendido los intereses también cuando les ha tocado, no de América, sino de otros continentes. Hemos fijado posición con respecto a la situación de Palestina, con respecto a la situación del conflicto Ucrania-Rusia, y bueno, pare usted de contar. Ahora que acaba de decir del conflicto de Ucrania y Rusia, en el 2019 se efectuó aquí, estamos viendo esta frontera hermosa, se efectuó lo que le denominamos la batalla de los puentes, en donde esos intereses del país, del gigante de América, de Norteamérica, quiso
que siguieran empeorándose las relaciones entre Colombia y Venezuela. Y eso no lo podemos negar, eso no se puede negar, la historia lo ha marcado así y nadie puede decir lo contrario. Fíjate que, Salomón, que entramos entonces en esa geopolítica de los intereses de los bancos, y hoy en día se está reconfigurando el poder a nivel mundial. Entran ahora sí de frente dos países más a esa geopolítica del poder, que son China y Rusia. Y podemos decir de que a ellos también les está sucediendo lo mismo con Ucrania y con Taiwán. ¿Qué podemos agregar con respecto a eso, Salomón? Mira, un tema muy interesante y ejemplificante para hablar de geopolítica. Muchas cosas que hablar desde el punto de vista de la geopolítica de nuestro pueblo, de Venezuela, de San Antonio, que es una ciudad, porque yo lo llamo así, una ciudad estratégica para Venezuela. Y de pronto en alguna oportunidad vamos a hablar ya desde otro punto de vista, que no tiene que ver con la geopolítica, sino con la económica, la importancia de esta frontera tan querida por todos nosotros. Pero se le añade interesantísimo el tema de Ucrania y Rusia y de China y Taiwán. Hablando de Ucrania y Rusia, que en la antigüedad, ¿no? Uno siempre termina diciendo, bueno, la ignorancia es atrevida, pero si algo le ha funcionado a los intereses oscuros, y hay que decirlo así, los intereses oscuros de lo que representan el gobierno de los Estados Unidos, porque no es el pueblo de los Estados Unidos, nosotros amamos a los Estados Unidos, ¿verdad? Y estamos con ellos. Sin embargo, hay intereses oscuros alineados con los intereses europeos en eso que usted decía, en la hegemonía global, en dictar al mundo ciertas directrices y desde ahí ellos dominar al mundo. ¿Qué pasa? Como China y Rusia inician una serie de cambios o propuestas que después se van materializando paso a paso. De pronto nos da tiempo de hablar de las BRICS. Comienza unos cambios, pero entonces lo más triste que alguien diga, el modelo socialista, y algunos dicen comunista, de la Rusia antigua, que es la Unión Soviética, fracasó. Sí había un modelo relativamente controlado o cerrado. Sin embargo, fue cuando en 1991, propiciado precisamente por Mikhail Gorbachev, se permite, que es lo que nosotros conocemos como la perestroika, ¿no? Que es el cambio estructural económico de Rusia, de la Unión Soviética, precisamente por eso, para enfrentar esa situación que se le venía o que ya estaba viviendo la Unión Soviética. Pero más allá de eso, y mucho antes, porque eso viene desde mucho antes de Cristo y posteriormente de Cristo, la consolidación de la Rusia nativa, de la Rusia original. Y casualmente, tengo que decirlo, la bandera de Rusia o su centro está en Kiev, que es prácticamente el centro de atención de Ucrania, que es lo que antiguamente se llamaba la Kiev Rus. La Kiev Rus, producto también de una estrategia que años atrás permitieron que ellos dominasen y controlasen
toda esa geografía que nosotros conocemos como como la Unión Soviética. Entonces, se permite la reestructuración en el mandato de Mikhail Gorbachev y se crea allí una separación, hubo un movimiento separatista y bueno, de alguna manera algunos lo vieron con buenos ojos, pero todavía le asistían quedaban allí intrínsecamente los intereses de esa hermandad, entre eso la Ucrania rusa o la rusa Ucrania. Entonces, que eso no lo dicen. Hablar de Ucrania es hablar de Rusia. Entonces, de hecho, el idioma que se maneja en Ucrania es ruso. Y eso fuera de lo mediático es lo que se ve. Es lo que se ve. Si algo le ha funcionado bien, que es lo que decía hace rato, a los intereses oscuros, no solamente de Estados Unidos, sino de las élites, que son pocas, algunos dicen hablan de 8 o 10 familias que están detrás de esa acumulación de poder y de riquezas, y que son las que sí saben cómo es que debe de maquiavélicamente manejarse los intereses para que de manera geopolítica para no perder el status quo que ellos añoren y que les gusta disfrutar. Entonces, bueno, sucede lo que sucede y sale como siempre se ha manifestado los Estados Unidos. Está en nuestro continente, pero hay que decírselo. Eso, que ellos salieron como los salvadores, apoyando al gobierno de Ucrania, pero detrás de eso no es porque Estados Unidos quiera a Ucrania como su hijo, como adoptarlo como su país que lo aprecia mucho, digámoslo así. Cabeza de playa. Detrás de eso se esconden los intereses, porque allí se habla de que las tierras de Ucrania se llaman tierras negras, son una de las tierras más fértiles del mundo. Aparte de eso, producto de la presión que ejerce la Comunidad Europea por el suministro de gas de Rusia a los países europeos, y tienen que pasar obligatoriamente por Ucrania. Bueno, una serie de elementos que se deben de considerar allí en este análisis, que yo me quedo corto, el tiempo es corto. Y inmediatamente comienza el conflicto entre Taiwán y China. Y para sumarle, entonces, Taiwán, que en la antigüedad también era China, ¿no? Y que también, producto de la inmiscusión de países, de fuerzas extranjeras, y entonces es Taiwán. Entonces, para cerrar esta parte, yo le preguntaría a Sergio, ¿qué pasaría, aunque la comparación no es la misma, porque México no es Estados Unidos, ¿no? México no es Estados Unidos, pero vamos a decir que no México, porque decimos, cuando hablamos de México estamos hablando de frontera con Estados Unidos. Vamos a ponérselo más largo, vamos a ponérselo a Guatemala, creo que es Nicaragua, la que colinda con México y posteriormente a Estados Unidos. Que Rusia y China montaran unas bases militares allí en Nicaragua o en Guatemala. ¿Tú crees, y discúlpeme el tuteo, tú crees que Estados Unidos va a permitir que se monten allí bases rusas y bases chinas? Es correcto, y ahí es la lectura que nosotros queremos darle y mostrarle a nuestros seguidores, que vean que no solamente el conflicto entre Ucrania y Rusia, o Taiwán y China está muy aislado, sino que hay una finalidad, hay un formato que es el de desestabilizar para yo no perder el control que yo tengo a nivel mundial. Todas esas bases militares que hay en Ucrania, que hay en el Golfo, que hay en Asia, que hay en América, están regadas en todo el mundo, y quizá esa política que tienen ellos de hegemonía mundial se les está yendo al piso, porque hay una alternativa que es la de los BRICS, que ya usted lo venía diciendo.
Bueno, ese prácticamente podría decirse que Estados Unidos y sus fuerzas aliadas, porque nosotros pudiéramos decir sus países, los países aliados, pero no sé cómo suena mejor, si decirle los países aliados o las fuerzas aliadas cuando estamos hablando de una guerra. Y hay una problemática que se ha creado internamente en los países de Europa, porque hay movimientos o hay un consenso, no hay un consenso, hay una discusión sobre el tema de que en cuanto les conviene a esos países seguir apoyando las políticas expansionistas de Estados Unidos cuando ya no están funcionando, cuando el paso de gas que lleva de Rusia a los países de Europa sale más económico que el gas que viene de Norteamérica. Entonces, ese análisis que ellos están haciendo nos está llevando a pensar y a definir que están perdiendo más apoyando a Estados Unidos que a la misma Rusia. Bueno, estamos hablando, me hace entonces, me obliga pues a hablar del Nord Stream 2, Sí, ¿no? Que no atraviesa Ucrania y que serviría para poder suministrar esa energía a Europa, que es necesaria, porque el pueblo de Europa no tiene la culpa de las decisiones que están alineadas en la Comunidad Europea con Estados Unidos para dominar al mundo. Sin embargo, bueno, eso lo entiende Putin y lo entiende el presidente de China. Y por eso estamos hablando de un mundo multipolar, ¿no? Donde estemos unidos con todas las diferencias que podamos tener, porque siempre la van a ver, claro. Unidad en las diferencias. No sé, algo por ahí que creo que había un eslogan, no me recuerdo muy bien el enunciado, pero es eso, unidad en las diferencias. Eso es lo que quiere prácticamente China, Brasil, Rusia, India y Asia, y ahí se le está sumando una cantidad de países que van a ser agregados en el 2024. Aceptados entre ellos últimamente Argentina, Egipto y no sé qué 16 países. 16 países. Bueno, pero cuando hablamos en el caso nuestro, Pura Sudamérica, cuando estamos hablando de Brasil, estamos hablando de la quinta economía del mundo, ¿no? Cuando estamos hablando de China y de la India, estamos hablando de los países más habitados del mundo. Cuando estamos hablando de Rusia, estamos hablando del país que tiene las riquezas más importantes del mundo, entre esos el gas. Son los primeros, el primer reservorio de gas, si no me equivoco, y de carbón mineral. Y bueno, creo que el Producto Interno Bruto está representado en aproximadamente 36% del PIB mundial, equivale también al 42% de la población mundial, y esto debe de decirnos, sin contar los 16 que están en la cola, para sumarlo, que son países, bueno, ahorita en el 2024 se agrega Emiratos Árabes y hay otro Emiratos Árabes y está otro país que es potencia en petróleo. O sea, prácticamente las potencias petroleras se van a unir a los BRICS. Sí, correcto. Y está la parte de Egipto y hay dos países de la India. Se están uniendo prácticamente los países potencia a los BRICS. Creo que alguien los llamaba el gran polo mundial suramericano, creo que le daban allí un nombre a esto. Y cuando ves el mapa, se está dando cuenta, o te vas a dar cuenta, Sergio, que prácticamente, me acordaba yo al zorro y las gallinas, no sé si en algún momento usted pero no es culpa de China, no es culpa de Rusia, ha sido culpa de ellos mismos. Claro. El egoísmo, el de manejar las cosas a sus propios intereses y no al interés que siempre es el centro de la política. El interés o el centro del interés de la política es la humanidad, es el hombre, es la persona, es la familia. Esto no cuenta para los intereses de estas potencias,
Y ahí están. Pero mira las contradicciones, Salomón, las contradicciones por ejemplo, de Francia. Ujú, Macron casi que llega a la reunión de los BRICS ujú. y allá le dijeron que no, precisamente en un país africano, y le dije, o sea, de que tarde o temprano, por conciencia de esos pueblos, sus liderazgos en su liderazgo tienen que emerger más gente humana, más políticos abocados hacia lo humano que hacia lo material, que hacia el capital prácticamente. Vale mencionar el libro La cajita infeliz, en donde dice que hay cosas que no se ven pero que existen. Ajá. Y ese libro de La cajita infeliz nos muestra que tenemos que buscar una alternativa diferente a la alternativa a la hegemonía del capital. Y nos muestra a través de varios capítulos cómo nosotros tenemos que descubrir no solamente algo tan sencillo que es una franquicia norteamericana de hamburguesas, sino lo que ello significa para la humanidad y para su existencia. Ujú. Sí, bueno, vamos ahora de esa geopolítica de Eurasia, de Asia. Vámonos a la geopolítica De África, del África, del continente africano. Vámonos al Bolívar integracionista. Yo sé que no somos historiadores y a veces aseverar algo que de repente no, pero la muestra está. Mira, en geopolítica, esta zona, este territorio fronterizo, fue eje fundamental de la Gran Colombia. Aquí en la Villa Heroica de San Antonio, que está ligada a la Villa del Rosario, se firmó la Constitución de Colombia. Y eso es mucho ya que decir. Y vienen 300 años de fundación de San Antonio y eso no lo podemos dejar pasar por alto. No. Entonces, Bolívar el integracionista. Sí, como lo antecede, y con el respeto de los historiadores, ¿no? Porque mi fuerte no es la historia. Sin embargo, en cátedra bolivariana le queda a uno esos fundamentos, le queda a uno esas enseñanzas de nuestros profesores de primaria, de secundaria, y por supuesto también a nivel universitario, pues también, también nos tenemos que ver, ¿no? Algunos antecedentes históricos que nos permiten ver a grandes personajes de la integración cuando hablamos de comercio internacional. Y por supuesto que el hecho de no escatimar su vida en función de los intereses no solamente de Venezuela. Esto es un axioma. Los axiomas no requieren de pruebas científicas ni nada. Está a la vista. ¿Sí? Entonces, el Bolívar que renunció a su tranquilidad, porque él es rico de cuna, no tenía necesidad de meterse en esta situación y, sin embargo, por supuesto hay alguien que marca su vida, ¿no? Marca su vida, que es el maestro Simón Rodríguez, marcó su vida. Y a pesar de todos esos privilegios y de todas esas influencias de cuna, de rico de cuna, porque es una influencia que hoy en día es difícil ver una persona que esté en un estatus de consideración y estamos hablando desde el punto de vista económico y que de pronto diga, no, yo voy a renunciar a todo y me voy a la causa para aquella época de la independencia. Sí. Una utopía, una locura, como le dijeron también. Claro. El loquito, ¿no? Como decía, el loquito ese allá. Sí, en lugar de disfrutar estamos en vivo, dinero, ahí está la moto, estamos en vivo. Estamos en vivo. Y vamos a mostrar precisamente, Salomón, vamos a mostrar ahora el rayo del Catatumbo. Desde aquí se observa. Desde aquí se ve. Desde aquí se observa. Desde aquí se ve, si Fabio, que nos está acompañando con la cámara, Ajá, lo puede percibir.
eso Sí. tan bonito porque estamos, como dice Salomón, estamos en vivo y estamos mostrando las cosas buenas que hay en San Antonio del Claro. Táchira. Y por eso no podemos dejar escapar hablar de ese Bolívar. Pero como hemos iniciado esta tertulia, si hablamos de geopolítica, si hay un sitio importantísimo que debe de considerarse para los intereses de la patria venezolana, y estoy hablando solamente de la patria venezolana, es San Antonio del Táchira. Y yo aplaudo a nuestro presidente cuando ordena de manera enfática, visualizando esos 300 años que nos va a asistir si Dios nos regala la vida, poderlo celebrar y dejar también, porque no solamente celebrarlos, como lo hemos dicho, no solamente es celebrarlos, sino dejar un legado, porque nosotros somos pasajeros, pero hay que dejar eso y pensamos más allá de una celebración. Parece mentira, yo no sé, porque entonces voy a pasar a lo económico. San Antonio ha sido una ciudad decisiva para la economía nacional. Si algo hemos sufrido nosotros es el ataque a la moneda, al bolívar, a la moneda, Sí, claro. a nuestra moneda. Planificado, ¿no? No, fríamente, Un acto planificado. fríamente planificado. Y bueno, tenemos fe que en algún momento muchos se van a dar cuenta que anteriormente quien marcaba el valor del bolívar o del peso era el auge económico que tenía esta bella ciudad de San Antonio, abrazada, no sé si ustedes allí ven, abrazada a su hermana, la República de Colombia, y como decía, abrazada porque de eso se trata, de esos lazos de indestructible amistad que pedimos al Padre Todopoderoso que nunca más lleguen gobiernos, ojo, que nunca más lleguen gobiernos que atenten por esta unión de estas dos hermanas, de la unión afectiva, unidas no afectiva y también más allá de lo afectivo, unidas por nuestro padre Simón Bolívar. Entonces, bueno, muchas cosas, no sé si tienes alguna otra cosa allí que podamos... Bueno, Salomón, fíjate que de esos 300 años que estamos hablando, de la importancia que esto reviste, de lo bonito de este aire que siempre está aquí en este Cristo Rey. Pudieran decir cuáles son los aspectos que nos unen y nos separan a Colombia y a Venezuela? Lo que nos une, primero nos une la sangre. Primero nos une la sangre, que es lo más importante. Inclusive, y cuando decimos la sangre, entonces pudiésemos hacer otro programa desde el corte social o sociológico, ¿no? Porque muchos de los que, bueno, yo soy fruto o consecuencia de sangre colombiana que, huyendo de la persecución política en 1948, se vinieron mis abuelos con mis padres a Venezuela y nosotros somos prácticamente esos hijos de esa persecución. O sea, somos los hijos nacidos en Venezuela a mucha honra, porque después que Venezuela recibió, que ese es otro tema, Sergio, ese es otro tema. Venezuela ha cobijado a colombianos, a portugueses, a españoles, a italianos. Después que Venezuela acobijó a mis abuelos, ¿no?, y a mis padres, mi mamá dijo: no, yo para Colombia no vuelvo, yo muero en Venezuela. Y bueno, gracias a Dios y a las políticas de nuestro presidente Chávez de los actos de justicia, a ella se le otorgó la cédula venezolana en su momento. Como a muchos, ¿no? Habría que buscar esas estadísticas porque son importantes verlas. Sí, bueno. Que buscaron esa
esa salida de Colombia inclusive Ajá. por causa de la guerra. Entonces nos une la sangre, ¿no? Otra nos une, pareciera como contradictorio, pero las necesidades de ambos pueblos han hecho que surja el intercambio de, de, de cosas. Bueno, no podíamos decir que trueque, ¿no? Porque ya a esta altura no se habla de trueque, aunque sí, a veces en la práctica uno utiliza el trueque, ¿no? Sin saber, a veces uno utiliza el trueque. Pero también nos une el suplir algunas necesidades a través del intercambio comercial. Por decirte algo, San Antonio proveyó por muchos años combustible, pero específicamente gasolina y gasoil a Cúcuta, al Puerto Santander, a La Guajira, al Amparo, a Arauca y más allá, más arriba. Todas las ciudades fronterizas con Venezuela fueron abastecidas en su momento con el combustible, con la gasolina. Hubo planes sociales para pasar gasolina. Claro, y se materializaron planes sociales para abastecer los pueblos hermanos. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Entre otras cosas, hubo un momento que Venezuela tenía una producción satisfecha de granos, pero específicamente de arroz y maíz, y bueno, se iba para allá. Y el colombiano le encanta y todavía le sigue gustando el arroz venezolano, entre otras cosas. Entonces, podríamos hablar de esas dos cosas, pero hay muchas más que nos unen y que cuando estaban cerradas las fronteras, ¿no? Porque es otra cosa que la gente añoraba. Ay, ¿cuándo seré que voy a comprar el arroz tal o tal cosa? Y nosotros decíamos, oye, para ir a comprar X producto allá, porque esas son las cosas que nos unían. ¿Y qué nos desune? Bueno, yo creo que fundamentalmente, principalmente, tengo que hablar de los antivalores. Tengo que hablar primero, de la insuficiencia de conocimiento o de la ausencia de conocimiento, para no decir la otra palabra, que nos hace tierra fértil para la mala hierba en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de análisis, y entonces hace que en un momento de pronto por esa hierba mala hiciera que nosotros nos separásemos o nos insultásemos, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, o que se produzca allí, o que en un momento dado se haya producido la envidia o la rabia, para no decir la otra palabra, pero básicamente tiene que ver con los antivalores. Y lo que yo te decía, la ausencia de conocimiento o la insuficiencia de conocimiento o la ausencia de conocimiento, y que nos hizo presa fácil de un lado al otro a caer en las garras del enemigo bajo esa guerra psicológica y mediática que estaba fríamente, como usted lo dijo, estaba fríamente diseñada y calculada. Viene la apertura de los puentes, la reapertura económica, y dicen en Colombia, como lo que usted acaba de argumentar, la alegría por volver a Venezuela, y hacer turismo en Venezuela. Igualmente, el venezolano de conocer esa ciudad, no, ese país que se transformó, evolucionó, y vienen de Colombia y van a San Cristóbal a hacer turismo, precisamente a la Feria Internacional de San Sebastián. De Venezuela van a unas ciudades, diferentes ciudades, a hacer turismo: Cartagena, Bucaramanga, Bogotá. Hay una ciudad que le llaman Chinácota, que es una ciudad turística para pasar un fin de semana. Pero San Antonio se queda
esperando. ¿Qué planes y proyectos deben desarrollarse para reactivar? Porque si estamos hablando de geopolítica, nosotros tenemos que estar pendientes. Nosotros, cuando digo nosotros, somos autoridades, somos el pueblo llano. ¿Cómo tenemos que prepararnos para que ese San Antonio vuelva a ser pujante? ¿Qué proyectos, ideas tiene Salomón, pone Salomón o es Salomón viable para nosotros reactivar ese San Antonio? Pensando en el Bolívar integracionalista, estoy hablando básicamente de los acuerdos binacionales y también con otros países, pero vamos a hablar de los acuerdos binacionales. Y también podríamos extenderlos hasta los acuerdos de los países bolivarianos. Por ejemplo, pensar, y creo que ya está propuesto, adherir a Venezuela, ¿no? Incluirla, ya aceptarla, adherirla, pues, a la Comunidad Andina de Naciones, que nos permita tener una cédula como el estilo europeo. El español tiene su cédula del Reino de España y él puede transitar libremente por toda la Comunidad Europea. Nosotros, ¿por qué no podemos a través de la cédula de la CAN, si así se va a llamar? Y creo que sí, eso hacia allá vamos. ¿Por qué no tener una cédula de la Comunidad Andina de Naciones, como la Comunidad Europea? Y que libremente, bajo solamente las revisiones que sean necesarias, pero no perturbadoras, que no dañen pues la imagen de Venezuela como país turístico, porque nosotros ya tenemos que dejar de depender del petróleo, o como de pronto alguien lo dijo por allí, tenemos que, nuestra economía tiene que ser una economía que sea todo el tiempo renovable. Va a ser renovable con estrategias, con estrategias basadas en mejorar el turismo. Bueno, ahí está. España es un país que está fundamentada o se basa en el turismo. Entonces, en el caso de San Antonio, que es la puerta, algunos dicen la puerta y la salida, pero es más que eso es la puerta. Más que eso es la puerta. Y siempre lo he dicho, la puerta de entrada a la patria de Bolívar. Creo que eso para mí suena muy bonito, ¿no? De todos, pero en este caso del padre de la patria, el integracionista, el que no le importó su vida. Creo que eso hace rato lo estamos hablando y no terminamos la idea. No le importó su vida, renunció a todos sus intereses, a la familia, dejó todo cuanto tenía por integrar y por un proyecto, por un proyecto integracionista. Después vinieron los halcones del mal y bueno, pero no importa. La lucha sigue y uno sería eso, ¿no? Que usted me está preguntando qué propondría eso, la retoma de la aceptación de una cédula de la Comunidad Andina para todos los países de la Comunidad Andina o de los países o los países bolivarianos, porque de pronto quedará por allí alguien que no pertenezca a la Comunidad Andina. San Antonio del Táchira, precisamente San Antonio del Táchira, abre nuevamente sus puertas del Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez. Hay expectativas. ¿Qué ventana de Venezuela es esa apertura del aeropuerto también? La frontera más viva terrestre de América Latina y el aeropuerto internacional. Sí, es un sitio como en el que estamos hoy aquí, que es el Cerro de Cristo Rey, es ícono de San Antonio, el aeropuerto internacional Juan Vicente Gómez. Algunos decían, ¿no? Algunos dicen todavía por ahí, debería de estudiarse el darle un nombre de relevancia al aeropuerto Juan Vicente Gómez. Y esto lo dejo como parte de la tertulia que estamos hablando, ¿no? No es porque tenemos a un Cayetano Redondo o que fue un mártir de la independencia, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Porque podría también decirse, también podríamos decir, por ejemplo, Aeropuerto Francisco de Miranda,
porque no creo que haya un aeropuerto en Venezuela que se llame Francisco Miranda. Y como el primer, Miranda también fue un integracionista. Es el primer caraqueño universal. Universal, y eso tiene que ver con la integración, Sí. y ayudó allí a los gringos, ¿verdad? Y el hecho de usted ir, en el caso de Bolívar y de Miranda, pero que estamos hablando del Bolívar integracionista, el hecho de ir y dar su vida, exponer su vida para que los países obtengan la libertad, eso es integración. Algunos van a decir, parece como un contradictorio, de derramamiento de sangre, bueno, pero era que de quién venía, o sea, contra quién era que íbamos a luchar, por unos que querían era tener esclavizados a nuestros pueblos, que no les importaba la vida de nuestro pueblo. Bueno, hay que decirle, si Bolívar no tuviese la necesidad en ese momento de haber usado las armas o la espada y haberle hecho solamente, fuera de aquí, y agarraban sus maconales, pero no, hubo necesidad de la fuerza, Claro. de la fuerza para obtener la paz, la libertad de nuestro pueblo. Mira lo que hablaba Bolívar de la unidad, ¿no? De la unión de los pueblos, de la fraternidad y de la lucha en todos los espacios. Y eso lo recoge el comandante Chávez y se habla de la preparación, del conocimiento, de sacar adelante un país con el estudio, con el trabajo. Salomón, este trabajo de sacar adelante, ahora de lo general a lo específico, y en lo específico quiero pues hacer esa pregunta. Este tema de sacar adelante a San Antonio del Táchira es tema de una sola persona. No. No sé si hay alguien que tiene, o que todavía, yo no sé si lo hay, ¿no? Que todavía a estas alturas cree que esta situación se va a resolver con la acción de una sola persona o de un grupo, ¿no? Es necesario y obligatorio, que son dos cosas diferentes, necesario y obligatorio, ¿no? Porque aquí separar cualquier diferencia, porque de pronto hay una necesidad de tipo, bueno, por decirte algo, estoy inventando allí forzadamente un ejemplo. Hay una necesidad, hubo un siniestro allí en la Basílica Menor. Yo tengo que dejar mis diferencias religiosas y tengo que dejar mis diferencias de otro tipo y debo de ser solidario con las necesidades y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se enfermó el párroco o pasó allí algo, yo puedo ayudar, más allá de las diferencias religiosas, de las diferencias políticas, ¿no? No, mira, que ya sabemos que tú eres de la oposición. Bueno, eso, las diferencias políticas se dirimen en los momentos que establece la Constitución y las demás leyes que tienen que ver con los momentos electorales. Ahí está. Entonces, creo yo, inclusive, y le hago un llamado a los gobiernos, a las autoridades que fueron elegidas por elección popular, valga la redundancia, que la clave es integrar a todo el mundo, a todos los sectores, a todos, incluyendo el religioso, los políticos y esto. Por supuesto, sin que esto salga a relucir en la operatividad de lo que se quiere para San Antonio, y más cuando se acercan los 300 años. Así que, bueno, había una idea allí que no la completamos, que es con el aeropuerto. El aeropuerto tiene que ser un centro de atención turística, cultural, gastronómica, y bueno, no sé qué otra idea se me vendrá. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ahí tenemos que montar por lo menos 2 restaurantes que hablen de la culinaria venezolana, de la gastronomía venezolana,
también la local, como por qué no, porque a lo mejor llega allí un alemán qué sé yo, un alemán. Oh, ¿qué será eso? No, eso se llama chicha. ¿Y chicha por qué? Entonces está el guía turístico que le dice, mira, esto se llama chicha por esto. Oh, qué interesante. Aparte del trato que le debemos dar, ¿no? Algo tan sencillo como hacen en Juan Griego. Exacto, lo que hemos echa el cuento. Y te llevan desde que te montas en la buseta hasta que te vas a disfrutar allí un plato típico de allí, de la zona de la isla de Margarita, y también hasta de regreso, ¿no? Porque yo me recuerdo allí que ya regresando me decían, bueno, ya tú ves que eso parecen como unas tetas. Bueno, esas son las tetas de María Guevara. De María Guevara. Por cierto, que yo compré un cuadro allí, lo mandé marcar y siempre que paso por ahí por un lado de la casa veo las tetas de María Guevara, ¿no? Y es increíble. Bueno, San Antonio, entonces, gastronomía, ¿no? Lo primero la atención, y para eso hay que preparar a nuestros jóvenes, hay que preparar a nuestras generaciones, a hacer una universidad de turismo, ¿no? Que la gente, porque lo que más escasea, lo más escaso en este mundo no es el dinero, son cosas que no se pueden ver y tocar, y una de ellas es eso, el afecto. Y el afecto que uno le puede decir, bienvenido señor, bienvenido doctor. Bueno, en Colombia le dicen a uno doctor y eso cualquiera le eleva el ego. Sí. ¿Qué le desea, qué desea el doctor? ¿Qué le podemos servir? Si no, ahí se lo buscamos. Bueno, el aeropuerto internacional Juan Vicente Gómez debe de convertirse en un centro de presentación tú decías de una ventana, podemos utilizar a lo mejor otra cosa, una ventana, una puerta, no sé, pero vamos a utilizar la ventana porque tú eres el moderador o que tú eres el entrevistador, vamos a utilizar la figura de la ventana. Tiene que ser la ventana que está señalando quiénes somos los venezolanos y quiénes somos los tachirenses y quiénes somos los sanantonienses, hablando del gentilicio de San Antonio. Salomón, en el programa nosotros siempre hacemos una pregunta. Uh-huh. Al final del programa siempre le preguntamos al entrevistado cómo se considera, disperso o integral. Una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. Y que tiene que ver con lo que comparte lo que hemos hablado. De verdad, cuando tú dices disperso, de pronto se me viene. Si tú me dices, cuando te digo disperso, ¿de qué te acuerdas? De los nómadas. Pero cuando tú hablas integral, entonces me llamas a tener congruencia con lo que he hablado, ¿no? Integral es una palabra, bueno, su palabra lo dice. Tiene que ver, algunos a lo mejor hablan solamente de ejemplo, de buen ciudadano, fiel cumplidor de sus deberes. Lo integral inclusive va más allá, ¿no? Porque tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo emocional, también tiene que ver, por supuesto, con este plano terrenal, y en lo plano terrenal, pues yo tengo que transmitir, ¿no? Transmitir y saber que somos un complemento de emociones, de sentimientos y también de conocimiento. ¿Pero para qué? Para darla, para compartirla con, primero, nuestra familia, segundo, con nuestra querida San Antonio, y también con nuestra patria, y también a nivel internacional. O sea, yo creo que debo de ser parte desde el punto de vista matemático, de la sumatoria de todo eso que produce felicidad, que produce alegría, que produce todo eso bonito, que es estar en sociedad, que es compartir en la comunidad, ¿no? Eso, integralidad. Lo defino así, Sergio. Salomón, en vista de todo lo que hemos hablado, sí, siempre se ha hablado de todo un poco, y eso era lo importante, ¿no? Y que esta entrevista de AR Podcast fuera una entrevista de altura. Eso es lo que estamos buscando en cada uno de nuestros programas, y en este caso de dispersos o integrales.
de unas palabras de despedida. Bueno, las palabras de despedida podrían ser que creemos en que el Dios Padre Todopoderoso, el cual debe estar primero en todo, nos permita poder tener una entrevista, una segunda tertulia, y que ojalá sea donde podamos ahondar sobre los intereses que nos deben de asistir para esta celebración de los 300 años de San Antonio del Táchira. Hay muchas cosas, hay mucha gente que quiere aportar ideas y hay mucha gente interesada, y yo no voy a decir que apuesta, ¿no? Porque es que ese término apostar como que no lo veo. De pronto desde el punto de vista conceptual uno dice no, que está contenta y cree en San Antonio, ¿no? Los hijos de San Antonio, que somos nosotros, pero también están los primos de San Antonio y los sobrinos de San Antonio, e inclusive los padrinos y toda esa genealogía afectiva y sanguínea que guardan relación con San Antonio, quieren un San Antonio bonito. Yo sé que para el próximo año pues vamos a tener la oportunidad en otra tertulia con Sergio, con AR Podcast Production, poder compartir algo bonito de eso de San Antonio del Táchira. Y bueno, saludos y a nosotros todo nos une. Creo que lo único que nos podía dividir a nosotros los sanantonienses sería, no sé, de pronto que a ustedes les guste el café, guayoyo, a mí me gusta tinto, cosas así, pero no son insignificantes. El resto son cosas muy, muy bonitas que nos unen, y que nos van a hacer o nos van a permitir que se logre los objetivos que nos hemos planteado o que nos hemos propuesto para los 300 años. Y el presidente, para hacerlo, el presidente Nicolás Maduro, Ajá. primo de un hijo de San Antonio. Entonces, Sí, presidente Nicolás Maduro, usted está más que invitado a nuestro hermoso pueblo de Es San primo Antonio. de alguien de San Antonio, y su tía, si no recuerdo, su tía es de Capacho, de los moros. Y dice que los moros de Ureña, pero ellos fueron y bueno, creo que la tía es de Capacho. Bueno, Salomón, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación y bueno, esperamos la próxima oportunidad.